sea toda la gloria. Cristo vive. Amén. Muy bien, hermanos, la hora avanzado. Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana, en este día. Primer día de la semana. Gloria a Cristo. Y vamos a compartir la palabra del Señor con la ayuda del Señor. Aleluya, en esta mañana preciosa. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 31. Gloria al Señor. Amén. Y seguimos con este precioso tema. Un tema que se ha hecho controversial, no porque sea por naturaleza o por contenido escritural sea controversial. No. Los hombres lo han hecho controversial. La Biblia es clara y contundente. Y la Biblia habla y declara categóricamente, claramente, sin ambigüedades. La Biblia habla sin ambigüedades acerca de este tema que está claramente enseñado y registrado en la palabra del Señor. Y es acerca de la incapacidad de la salvación del hombre por sus propios méritos. La incapacidad del hombre de alcanzar la salvación. Eso es lo que desde el primer libro de la Biblia, Génesis, hasta el último libro, gloria al Señor, en toda la historia de la Biblia, amén, hermanos, gloria a Cristo, aleluya. Bendito sea el Señor, amén. Muy bien, vamos a hablar acerca de la incapacidad. A ver, vamos a ubicarnos, hermanos, ya nadie se mueve, gloria a Cristo. Vamos a hablar de la incapacidad del ser humano por alcanzar la salvación. Mucho se ha tocado, mucho se ha hablado acerca de este tema. Una de las cosas que cuando la iglesia o cuando los hombres se apartaron de las escrituras, una de las cosas que sucedió, que ocurrió, que se introdujo y que se enseñó por siglos y siglos, hermanos, gloria al Señor, es acerca de la salvación por medio de las obras o del esfuerzo humano. Eso es lo que enseña la religión tradicional. La salvación por medio de las obras o del esfuerzo humano. Eso es lo que enseña la iglesia tradicional. Eso es lo que enseñan la gente o los grupos religiosos que se han apartado de la autoridad, de la inspiración de las escrituras. A su nombre gloria. Gloria a Jesús. A su nombre sea la gloria, hermanos míos. Cristo vive. Cristo vive. Bendito. El Señor reprenda al diablo. Génesis capítulo 1, versículo 31 dice así. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Escrito está. Aleluya. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. A su nombre gloria. Señor, te damos gracias, te alabamos y te adoramos, único y soberano Rey del universo, Señor de toda la creación. En este día, desde este lugar, te adoramos y te alabamos, invocamos tu santo nombre, Padre eterno. Te damos la gloria y la honra porque tuya es y a ti te pertenece. Aleluya. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos la bendición en este día. Señor, asístenos con tu Espíritu Santo. Capacítanos, danos la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, aleluya, el discernimiento, la capacidad, la facultad espiritual para poder entender, comprender tu palabra hoy en este día y así poderla enseñar y así poderla predicar en el nombre de Jesús para salvación, para liberación, para sanidad, para milagros y prodigios, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos la unción de tu Espíritu Santo sobre nosotros sin la cual nada podemos hacer, Padre. Honra tu palabra, que tu palabra corra como ríos de agua viva en el poderoso nombre de Jesús. Atamos todo poder de las tinieblas, atamos todo hombre fuerte, todo gigante, todo espíritu del diablo, todo poder oculto, lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera de este lugar. No tiene parte ni suerte. Desatamos vida, desatamos la unción de tu Espíritu, desatamos presencia del Espíritu, desatamos libertad, desatamos bendición. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendito. En el nombre de Jesús. Aleluya. A su nombre gloria. Gloria a Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho. Repita conmigo, todo lo que había hecho. 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 ¿Qué hizo Dios? Vio.
¿Qué hizo Dios? Vio. Vio. ¿Qué vio Dios? Maldad. Dios vio Maldad. todo lo que había hecho Sí. en el principio, antes que el hombre existiera, antes que la raza humana se comience a multiplicar sobre la faz de la tierra, antes que ocurra el primer pecado, antes que suceda la desobediencia, la transgresión, antes de que el primer hombre mate al otro hombre, antes de que Caín mate, la tendencia cainita se vuelva rebelde contra Dios, adúltero, asesino, criminales, antes de que la maldad se multiplique y llene la tierra, antes que la maldad se multiplique y alcance y contamine a los animales. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Antes que suceda esto, dice la escritura, vio Dios. ¿Qué hizo Dios? Vio. ¿Qué hizo? Vio. ¿Qué hizo Dios? Vio. ¿Qué vio? Todo lo que había hecho en los cielos. ¿Qué hizo en los cielos? Estrellas. El espacio, la galaxia, los planetas, las estrellas, las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para señorear en el día se llama Sol. Y la otra grande lumbrera que señorea en la noche y se llama Luna. Vio Dios todo lo que había creado y era bueno. ¿Qué era? Bueno. En los cielos y aquí en la tierra. ¿En la tierra qué creó? Creó las plantas, las hierbas, los árboles, los animales que caminan en la tierra, los animales que se arrastran en la tierra, los animales que viven en la tierra. Y vio Dios que era Bueno. bueno. En los aires, ¿qué vio Dios? Las aves, los pájaros, los insectos que vuelan en el aire. Y vio Dios que era Bueno. bueno. En el mar, ¿qué vio Dios en el mar? Peces. Los peces, los grandes monstruos marinos. Los tiburones. Amén. Y vio Dios que era bueno. O sea, todo lo que Dios creó fue bueno. No solamente fue bueno, bueno en gran manera. Porque todo lo que Dios hace es bueno. ¿O Dios hace algo malo? No. Todo lo que Dios hace es bueno. A su nombre. Gloria a Dios. Amén. Entonces aquí en el capítulo 1 de Génesis, versículo 31, habla acerca del trabajo, de la calidad de trabajo que Dios hizo. ¿De qué habla este versículo? Habla de la calidad. Habla de la naturaleza. Habla de lo asombroso y perfecto que Dios creó todas las cosas. La mosca, el zancudo, la pulga, la garrapata, el león, el elefante, el tigre, los peces, las aves, todo lo que Dios creó fue bueno, fue hermoso, fue maravilloso en gran manera. A su nombre. Gloria a Dios. Amén. Amén. Muy bien. Capítulo 2, versículo 8 del mismo libro de Génesis. Mire lo que dice. Capítulo 2, verso 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí, ¿qué dice? Al hombre que había formado. O sea, el hombre fue formado por las manos de Dios. ¿Qué fue el hombre? El hombre fue creado, el hombre fue formado por las manos de Dios. ¿Y dónde? Después que Dios formó al hombre, después que Dios hizo al hombre, después que Dios creó al hombre, ¿qué hizo? Lo tomó. ¿Qué hizo? Lo tomó. ¿Y dónde lo puso? En el huerto en Edén. A su nombre. Gloria a Dios. Porque dentro del huerto Dios tenía planes con Adán y con Eva. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Dios había creado un huerto especialmente ¿para quién? Para Adán y Eva. Ese huerto era un huerto muy precioso, donde habían frutos de todo tipo, de toda variedad. Era un huerto creado especialmente para Adán y Eva, para que ahí Adán y Eva vivan, para que ahí sean felices, para que ahí desarrollen, para que ahí se fructifiquen, para que ahí se multipliquen, para que ahí tengan comunión con Dios en el huerto.
para que ahí sirvan a Dios, para que ahí en el huerto adoren a Dios, vivan con Dios, a su nombre. Gloria a Jesús. Dios había creado un huerto especialmente para Adán, para que Adán viva ahí, no viva fuera del huerto, sino viva dentro del huerto. ¿Dónde? A ver, la Biblia dice que Dios cuando descendía, ¿dónde descendía Dios? En el huerto. ¿Dónde descendía Dios? En el huerto. En el huerto. Porque el huerto era como un lugar especial. El huerto era un lugar de encuentro. ¿Qué era el huerto? Un lugar de encuentro. Ahí en el huerto se encontraba Adán, ¿con quién? Con Dios. ¿Y para qué se encontraban? Para tener comunión. ¿Para qué se encontraban? Para tener relación. ¿Para qué se encontraban? Para que Adán pueda adorar, pueda alabar, pueda glorificar a Dios en ese lugar llamado el huerto en Edén. A su nombre. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pero ¿cómo Dios formó al hombre? ¿De qué manera? ¿Lo formó igual que el burro, que el caballo? ¿Cómo Dios formó al hombre? ¿Igual que el mono, que el gorila? ¿Cómo Dios formó al hombre? ¿Igual que a la mosca, que a la pulga, que a la garrapata? ¿Cómo Dios formó al hombre? ¿Igual que a la ballena, que el tiburón? ¿Cómo formó Dios al hombre? Con tierra. En Génesis capítulo 1, versículo 26, mira lo que dice. Entonces dijo Dios. Dios habla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios habla. Y dice, entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea que Dios, cuando creó al hombre, Él tenía en su mente infinita, en su mente divina, en su mente gloriosa y soberana, no solamente de formar al hombre como formó los animales, sino de poner en el hombre su semejanza y su imagen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso que el hombre es el único ser creado. El hombre es el único ser creado de todititita la creación, en los cielos, en la tierra y en el agua. El hombre es el único ser creado que tiene la imagen y la semejanza de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. O sea que los animales no tienen la imagen y no tienen la semejanza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Con qué propósito Dios creó al hombre con su imagen y con su semejanza? ¿Con qué propósitos? Con el propósito de que el hombre pueda adorar. Dios. Con el propósito que el hombre pueda alabar. Con el propósito de que el hombre pueda glorificar, exaltar, magnificar el nombre del Señor. A su nombre. Aleluya. Y es más, también para que el hombre pueda tener relación, comunión, comunicación, amistad personal, íntima con su Creador. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Amén. Entonces, nosotros podemos ver por la Escritura de que el hombre fue creado conforme a la imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. De Dios. Y cuando, miren aquí, miren aquí. Según capítulo 2, versículo 7, mira lo que dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Cómo lo formó Dios al hombre? Del polvo de la tierra. Entendemos de una manera didáctica y gráfica para poder entenderlo, de que Dios formó. Job dice que con las manos Dios lo formó. A su nombre gloria. Entonces aquí dice que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Cuál fue el elemento que Dios usó? La tierra. ¿Cuál fue el elemento que Dios usó? La materia prima que Dios usó para formar al hombre. La tierra, el polvo. A su nombre gloria. Gloria a Dios. Y dice que sopló o le impartió, dice, el aliento de vida o el espíritu de vida en la nariz, y el hombre fue un ser viviente. A su nombre gloria.
Se da cuenta que la escritura claramente nos dice que el hombre fue una creación muy especial y muy particular a las demás creaciones que Dios hizo en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios lo hizo de una manera especial. Dios lo hizo de una manera particular. Dios lo hizo con un propósito. Dios lo diseñó. Dios lo formó. Dios lo construyó. Dios lo creó con un propósito, con un fin al hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está entendiendo? Amén. Y es más, también Dios creó al hombre para que el hombre se enseñoree, sea rey de toda la creación. O sea, Dios también creó al hombre para que el hombre sea, aquí en la tierra, sea un rey, un señor. Se señoree, gobierne, tome control de toda la creación de Dios aquí en la tierra. A su nombre, gloria. Por eso que Dios le dio la facultad al hombre de que ponga nombre a los animales. A su nombre, gloria. Muy bien. Entonces, aquí en el capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Escucha. Y sopló aliento de vida en su nariz, y el hombre fue un ser viviente. Pero el hombre la sopló y se ha convertido como hombre. Amén. Entonces, cuidadito. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios forma con las manos, forma al hombre, y el hombre ya era un hombre, un ser con diseño, con figura, con forma humana, de barro, de polvo, Dios le imparte, le sopla, ¿qué cosa? El aliento de vida. ¿Por dónde? Por la nariz. Y cuando el aliento de vida, cuando la vida espiritual, cuando el neuma, el espíritu, el soplo de vida entra por la nariz y hace contacto con el barro, con el polvo, el hombre se crea, el hombre es un ser viviente. Y no un ser viviente como los demás animales, sino un ser viviente espiritual y terrenal también. Espiritual porque recibió el soplo de Dios, el aliento de vida, el neuma de vida, el espíritu de vida. A su nombre, gloria. Amén. Y mire, dice aquí en el versículo, capítulo 2 de Génesis, a su nombre, gloria. Gloria a Dios. Capítulo 2 de Génesis, versículo 15. Mire lo que dice. Tomó pues Jehová al hombre que había, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. A su nombre, gloria. Entonces, mire, qué curioso. Mire, el hombre es una creación diferente a los demás animales de la tierra. El hombre es una creación muy diferente y muy particular de las demás creaciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre con inteligencia. Dios creó al hombre con sabiduría. Dios creó al hombre como un ser o como un ente racional, que razona, que piensa, que entiende, que comprende. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ese era el propósito que Dios tenía con el hombre. Dios no solamente formó al hombre como formó a los animales con un fin secundario, sino que Dios formó al hombre porque tenía un plan, tenía un propósito con el hombre. Amén. Amén. A su nombre. A su nombre, gloria. Y dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Mire, estamos viendo cómo Dios, al crear al hombre, lo creó a su imagen, lo creó a su semejanza, porque el Señor tenía un propósito, tenía una intención, tenía un fin. Por eso que Dios creó al hombre con esas facultades.
Por eso creó Dios al hombre con esas capacidades. Por eso creó Dios al hombre con esas virtudes, con esas cualidades. Para que Dios en su soberanía, para que Dios en su soberana voluntad, el hombre pueda, aleluya, el hombre pueda servirle, el hombre pueda adorarle, el hombre pueda exaltar a su Creador. Con esa facultad, con ese poder, con esa potestad, con esas virtudes, con esas cualidades que Dios había puesto en el hombre. Así que el hombre no era una creación más, sino que el hombre era la corona de la creación. Era la creación majestuosa. El hombre es la creación de Dios. En el hombre se ve el trabajo de Dios. En el hombre se ve la gloria de Dios. En el hombre se ve la majestad de Dios. Pero también en el hombre se ve el amor de Dios. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Dios no tenía necesidad de crear un hombre. Oiga, Dios no tenía necesidad de crear al hombre y a la mujer. Muchos dicen que Dios creó al hombre porque Dios se sentía solo. Muchos dicen que Dios creó a los ángeles porque Dios se sentía solo. Y eso es una mentira, eso es un engaño, una herejía. Amén. Amén. Muchos dicen, sí, pues es que Dios creó al hombre y a la mujer porque Dios se sentía solo y no tenía con quién hablar. Amén. Y Dios crea al hombre no porque se sienta solo, sino porque eso estaba dentro de sus planes eternos, dentro de sus propósitos soberanos. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Amén. Ahora mire, vemos aquí, después que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, el Señor tomó al hombre y lo puso dentro del huerto. ¿Para qué lo puso dentro del huerto? Para que cumpla responsabilidades, para que cumpla funciones, para que cumpla trabajos que Dios ya había diseñado de antemano para él. Por eso que Dios lo pone a Adán en el huerto para que trabaje, para que labre y cuide la tierra. Y en el versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Aquí vemos el primer mandato divino que Dios le da al hombre. Aquí vemos por primera vez el mandato divino que Dios le da al primer hombre en la tierra, a Adán y Eva. Dios le da un mandato. ¿Para qué? Para que el hombre con ese libre albedrío que tenía pueda obedecer al mandamiento de Dios. Porque el hombre no fue creado como un robot, sino que fue creado un ser libre, con libre albedrío para obedecer o no obedecer. El hombre fue creado con una sabiduría, con inteligencia, con conocimiento, con entendimiento, con virtudes y cualidades y capacidades morales, espirituales, para que pueda entender, discernir y comprender la realidad en la que él estaba viviendo. A su nombre, gloria. Por eso que Dios le da un mandamiento, porque si el hombre no fuera un ser inteligente, si el hombre no fuera un ser sabio, si el hombre no fuera un ser racional, si el hombre no tuviera la capacidad, la facultad de poder entender, discernir, comprender, entonces Dios nunca le hubiera dado un mandamiento, Dios nunca le hubiera dado una orden, Dios nunca le hubiera mandado a hacer algo o a prohibirle algo si el hombre no tuviera la facultad de poder entender, comprender, discernir las cosas. Entonces aquí vemos que si Dios le dio un mandamiento es porque Adán tenía la facultad espiritual de poder entender, comprender, discernir y tenía el libre albedrío para obedecer o no obedecer. A su nombre, gloria. Y le dice Dios al hombre, al primer hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17. Y aquí le da una orden, le da un mandamiento, un mandato, y de ahí le da una prohibición. Y le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no. Aquí le establece un rotundo no al hombre por primera vez. Aquí vemos
aquí vemos en esta historia que por primera vez Dios le prohíbe al hombre hacer algo. ¿Y por qué le prohíbe al hombre hacer algo? Porque el hombre tenía ese libre albedrío de hacer o no hacer, de obedecer o no obedecer. Entonces, el hombre tenía un libre albedrío. Por eso que como el hombre tenía un libre albedrío, Dios le da una prohibición y le dice a Adán: no vas a comer, no cogerás, no lo tocarás, no comerás el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que tú comas, o el día que tú desobedezcas, o el día que tú te rebeles, el día que tú hagas caso omiso a mi prohibición, la consecuencia será que morirás. A su nombre, gloria. Amén. Entonces aquí vemos cómo Dios al hombre le da un mandamiento para que el hombre con su libre albedrío obedezca el mandamiento. Y aquí también vemos cómo Dios le da una prohibición para que el hombre con su libre albedrío se abstenga de cometer esa prohibición que Dios le está diciendo. No comerás, no comerás. O sea, aquí vemos, hermanos, aquí vemos que el hombre fue creado total y completamente diferente a la demás creación que están en los cielos, que están en la tierra, que están en el mar. El hombre fue creado de una manera muy especial y particular, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, con mucha capacidad, con mucha virtud, con mucho talento, con mucha cualidad. A su nombre, gloria. ¿Y cuál fue el propósito? El propósito fue de que el hombre tenga comunión con su Dios. No porque Dios se sentía solo, sino que eso era el plan eterno y soberano de Dios. Eso estaba dentro de la voluntad absoluta de Dios. A su nombre, gloria. Amén. Y entonces aquí vemos de que Dios no solamente crea al hombre como creó a los animales, sino que lo crea a su imagen y lo crea a su semejanza. Por eso que Dios le impartió, la Biblia enseña de que Dios le impartió sus atributos comunicables. Dios tiene atributos incomunicables que no se le transfiere a nadie, ni a los ángeles ni a los hombres. Pero también Dios tiene atributos comunicables. Y esos atributos comunicables se los impartió al hombre cuando lo creó. El amor, porque Dios es amor. Misericordia, porque Dios es misericordioso. Compasión, sentimientos, facultades, inteligencia, sabiduría, entendimiento, moral. O sea, todas esas cosas Dios se las impartió al hombre para que el hombre sea, aleluya, un ser inteligente, racional aquí en la tierra. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ahora vamos a ver en el capítulo 3 cómo es que el hombre voluntariamente, porque el hombre fue creado con libre albedrío. Y por cierto, los ángeles que están en la presencia de Dios hasta el día de hoy, los ángeles que están en la presencia de Dios hasta el día de hoy mantienen su libre albedrío. Los ángeles también fueron creados con libre albedrío, porque si los ángeles no hubieran sido creados con libre albedrío, los ángeles jamás se hubieran rebelado contra Dios. Nosotros vemos por la historia bíblica que los ángeles se rebelaron contra Dios allá en los cielos. ¿Y por qué los ángeles se rebelaron contra Dios? Porque los que se rebelaron, tuvieron ese libre albedrío. Tuvieron esa facultad. Dios creó a los ángeles, es verdad. Dios creó a los ángeles. Los creó como el hombre. Con inteligencia, con sabiduría, con poder, con facultad.
Pero también a los ángeles Dios les dio ese libre albedrío para que ellos voluntariamente sirvan y adoren a Dios allá en los cielos. Y la historia bíblica cuenta de las, no una, sino varias rebeliones que sucedieron en el cielo. Porque no solamente ocurrió una, ocurrieron varias rebeliones en el cielo. Y una de las rebeliones que verdaderamente cambió el rumbo de la historia fue la rebelión de Lucero, hijo de la mañana. Ese querubín grande y protector. Fue un ser espiritual tan poderoso. Fue un ángel tan glorioso y poderoso que tenía tanto poder y tanta sabiduría que con su sabiduría pudo engañar, pudo confundir, pudo arrastrar a millones de millones de millones de millones de millones de ángeles de la misma presencia de Dios. Los arrastró, los engañó, los envenenó, los confundió. Y esos ángeles, como tenían libre albedrío, esos ángeles tomaron la decisión de rebelarse también contra Dios. Y por eso Dios no solamente echó fuera, lo arrojó, lo desechó a Lucero, hijo de la mañana, sino el Señor lo desechó a Lucero, hijo de la mañana, y a esos millares de millares de millares de ángeles que se rebelaron también contra el Señor. Y lo cual la Biblia aquí lo llama espíritus inmundos, lo cual aquí la Biblia lo llama demonios, lo cual aquí la Biblia lo llama ángeles caídos, principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora aquí en el capítulo 3, vamos a leer el versículo 1 y dice: la desobediencia del hombre. ¿Por qué el hombre desobedece? ¿Sabe por qué el hombre desobedece? Porque tenía libre albedrío. Si el hombre no tuviera libre albedrío, el hombre nunca hubiera desobedecido. Hablando de Adán, porque después de Adán ya nadie tiene libre albedrío. El libre albedrío no existe en el hombre. Ese es un engaño, una mentira, una herejía. Personalmente yo, por las escrituras, yo no creo que el hombre caído tenga libre albedrío. Porque la misma escritura lo enseña. La misma escritura lo dice, lo confirma. El único que tuvo, el único ser humano que tuvo libre albedrío de escoger, el único ser humano que tuvo esa facultad, esa potestad, esa capacidad espiritual de obedecer o desobedecer el mandamiento de Dios, fue solamente Adán y Eva. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Adán desobedece, Adán estaba en un estado de inocencia, estaba en un estado de pureza, estaba en un estado de perfección, estaba en un estado de justicia, de verdad, de santidad. Adán por creación, Adán fue creado perfecto, Adán fue creado santo, Adán fue creado puro, Adán fue creado total y completamente perfecto. No tenía pecado Adán. No había ni una minúscula parte en él que fuera algo malo o negativo. Así que cuando Dios creó, por eso que leímos Génesis 1:31, que dice que Dios vio todo lo que había creado. Dios vio todo lo que había creado, y todo lo que creó Dios fue bueno en gran manera. En los cielos, en la tierra y en el mar. Todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Dios también vio al hombre que creó a su imagen y semejanza. Y también Dios dijo que Adán fue una creación buena en gran manera. Así que
Yo quiero que entendamos esto. Cuando Dios crea a Adán en un estado de inocencia, cuando Dios crea a Adán en un estado de pureza, de santidad, de justicia, de perfección, lo toma y lo pone en el huerto de Edén. ¿Y por qué lo pone en el huerto de Edén? Para que ahí trabaje, para que ahí él pueda encontrarse con Dios, para que ahí tenga comunión con Dios, para que ahí adore, sirva a Dios, para que ahí cumpla los propósitos de Dios, ahí en el huerto de Edén. Por eso que Dios creó un huerto especialmente para Adán y Eva, porque dentro del huerto Dios tenía planes con Adán. Y no solamente lo puso en el huerto, sino que le dio un mandamiento. Especialmente a su nombre gloria. A su nombre gloria. Cuando lo puso en el huerto, le dio un mandamiento. ¿Y por qué le dio un mandamiento? Porque Adán tenía la capacidad, la facultad espiritual de poder obedecer, entender, comprender, y tenía el libre albedrío. Tenía esa libre voluntad, ese libre albedrío de obedecer o no obedecer a Dios. Por eso que Dios le da un mandamiento. Adán, de todo el árbol del huerto, de todos los árboles del huerto, tú puedes comer, de todos. De todos los árboles del huerto puedes comer. Ahora le da una prohibición. Le dice, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no. Se lo está prohibiendo. ¿Y por qué se lo está prohibiendo? Porque Adán tenía la facultad de obedecer o no obedecer. A su nombre gloria. Gloria a Dios. Amén. Entonces aquí en el versículo 3 dice la desobediencia del hombre. Acuérdense que tanto toda la creación como Adán y Eva, todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó era perfecto. Todo lo que Dios creó era puro. Todo lo que Dios creó era bueno. A su nombre gloria. Entonces, aquí vamos a ver la desobediencia del hombre perfecto. Aquí vamos a ver la desobediencia del hombre puro. Aquí vamos a ver la desobediencia del hombre recto. Aquí vamos a ver la desobediencia del hombre perfecto. Aquí vamos a ver la desobediencia del hombre santo, de Adán. Verso 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos sus ojos. A su nombre. Gloria Gloria a Dios. Mire, claro, nosotros podemos decir, claro, la serpiente lo engañó. Perfecto, la serpiente lo engañó. Pero el único responsable de los actos era Adán. Es verdad, la Biblia dice, San Pablo también lo dice, de que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Es verdad, la serpiente astuta engañó a Eva. Pero la responsabilidad recaía sobre Adán y Eva. ¿Por qué? Porque fueron creados con facultad, con capacidad espiritual y moral, y con ese libre albedrío de obedecer o no obedecer. Así que Adán y Eva tenían ese libre albedrío para no obedecer a lo que la serpiente le estaba diciendo. Eva tenía ese libre albedrío de no obedecer a lo que la serpiente le estaba diciendo. Pero sin embargo, Eva, en ese libre albedrío, Eva tomó la decisión de creer y de obedecer
lo que la serpiente le estaba diciendo con astucia, con engaño y con mentira. A su nombre, gloria. Amén. Gloria a Cristo. Entonces, nosotros vemos aquí que el hombre no solamente fue una creación de Dios como los demás animales y las cosas creadas, sino que el hombre fue creado a imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios, con facultad, con capacidad espiritual, con inteligencia, con sabiduría, con entendimiento. El hombre fue un ser o un ente inteligente, racional, con la capacidad de discernir, de comprender, de tomar decisiones y con el libre albedrío. Así fue creado el hombre. Y el hombre tomó la mala decisión de desobedecer el mandato de Dios. El hombre tomó la mala decisión con ese libre albedrío de quebrantar el mandamiento de Dios, de desobedecer la advertencia de Dios. ¿Y qué pasó? Lo que Dios le dijo: el día que comas de él, ciertamente morirás. Y la Biblia dice que cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, inmediatamente, así dice la Biblia, inmediatamente sus ojos fueron abiertos. La pregunta es, ¿qué ojos? O sea que Adán y Eva nunca habían abierto sus ojos. Pero arriba dice que Eva vio que el fruto era agradable y codiciable. Entonces, ¿de qué ojo está hablando? Porque si Adán y Eva tenían los ojos abiertos y veían el huerto y veían los frutos y veían los árboles, entonces aquí ¿qué se está refiriendo cuando dice y fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos? ¿De qué ojos está hablando? Hay muchas referencias y aún en el Nuevo Testamento acerca de esto. Cuando dice que sus ojos fueron abiertos, está hablando acerca de qué, de su mente, de su entendimiento. Ellos comenzaron a qué, a discernir y a entender el bien y el mal. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Antes que Adán y Eva caigan en desobediencia y en pecado contra Dios, dice la Biblia que ellos andaban desnudos y no sentían vergüenza. Pero después que comieron el fruto prohibido, dice que se dieron cuenta que estaban desnudos, sintieron vergüenza y se corrieron a esconderse. ¿Qué pasó entonces? Lo que pasó fue de que ellos, al desobedecer el mandamiento de Dios, ellos experimentaron algo que Dios no quería que ellos experimenten. Dios no quería, escucha hermano mío, Dios no quería que el hombre y la mujer conozcan el mal. Ellos no conocían el mal. El hombre y la mujer no conocían el mal. Pero cuando ellos desobedecen al mandamiento de Dios y comen del fruto que Dios les prohibió, sus ojos, su entendimiento, su mente, su alma, su corazón, dice que se abrieron, despertaron y comenzaron a conocer. No solamente ya conocían el bien, sino que ahora comenzaron a conocer el mal. Comenzaron a experimentar lo que ellos no conocían antes de desobedecer. Ellos comenzaron a experimentar algo que antes ellos no habían experimentado. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Poder en Jesús, hermanos. Amén. Dios, lo que Dios quería evitar, era que el hombre conozca, sepa, que el hombre conozca el mal. A su nombre, gloria. Por eso que cuando el hombre desobedece, lo primero que pasa es que comienza a conocer, comienza a descubrir, comienza a sentir, comienza a experimentar el mal. Ese mal que Dios no quería que el hombre conozca, sepa, experimente. A su nombre, gloria. Desde ese momento la historia de la humanidad cambió. Por eso ahora entendemos que por qué Caín mató a Abel: por envidia, por celo, por codicia, por ambición, por egoísmo, por orgullo. Caín mató a Abel.
Aleluya. A su nombre, gloria. Antes que Adán desobedezca, ellos no conocían el mal. Ellos no experimentaban el mal. Ellos no sentían el mal. Ellos no conocían el mal. Pero cuando Adán y Eva desobedecieron, quebrantaron el mandamiento, los ojos del entendimiento, los ojos de su mente, los ojos de su alma, de su corazón, como que despertaron, y desde ese momento comenzaron a conocer, a entender, a comprender, a sentir el mal. Y el mal se apoderó de ellos. ¿Y por qué el mal se apoderó de ellos? Porque ellos, al desobedecer a Dios, perdieron la vida espiritual. Perdieron la presencia de Dios. Y como ellos se quedaron desamparados de la presencia de Dios, el mal se apoderó de ellos. Y por eso vemos que a partir de ahí, del capítulo 5 hacia adelante, vemos cómo el hombre comienza a ser gobernado, controlado, esclavizado, incitado, instigado, tentado, seducido por el mal. A su nombre, gloria. Y desde ese momento comienza la incapacidad de que el hombre pueda alcanzar su propia salvación. ¿Por qué? Porque el hombre perdió la presencia de Dios por la desobediencia al mandato divino. El hombre de ese momento cayó de su estado original. ¿Cuál era su estado original? Puro. ¿Cuál era su estado original? Santo. ¿Cuál era su estado original? Perfecto. ¿Cuál era su estado original? Un hombre, un ser, un ente moral e inteligente. Cuando desobedeció y pecó, cayó. Y esa condición, esa naturaleza, la perdió. ¿Y qué quedó? Quedó una naturaleza carnal, terrenal, rebelde, caída, sin presencia de Dios, expuesta al mal, expuesta a la influencia del pecado. Por eso que el hombre de ese momento se volvió esclavo del pecado hasta el día de hoy. A su nombre y gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Y verdad que es triste, hermanos míos. Es triste ver que a partir del capítulo 5 hasta el día de hoy podemos ver cómo la maldad se multiplica, cómo la maldad crece, cómo la maldad avanza, cómo la maldad se multiplica, crece, avanza, cómo la maldad hace mucho estrago, cómo la maldad se apodera, cómo la maldad viene sobre un país, sobre una nación, sobre un pueblo, sobre una familia, sobre un matrimonio, sobre los hijos, cómo la maldad viene y los destruye, los corrompe, los pervierte, los mata y los lleva a la condenación. Por eso que el hombre por sí solo no puede alcanzar salvación. Necesita la gracia de Dios. Necesita la misericordia de Dios para alcanzar salvación. Cuando el hombre alcanza la salvación por la gracia de Dios, el hombre obtiene, recibe gratuitamente la presencia de Dios, la vida de Dios, esa presencia de Dios, esa vida de Dios que Adán lo tenía en el huerto antes de desobedecer el mandato divino. ¿Qué necesita el hombre para ser libre del pecado? ¿Qué necesita el hombre para ser libre de la maldad, del pecado? Necesita la presencia de Dios. Y la presencia de Dios únicamente el hombre puede recibirla o alcanzarla a través de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios dice que se ha manifestado a través de Jesucristo. El que alcanza a Jesucristo, el que recibe a Jesucristo, el que cree en Jesucristo, el que confiesa a Jesucristo, alcanza la gracia. El que alcanza la gracia, alcanza la vida. Por eso que nosotros necesitamos a Jesucristo. Nosotros necesitamos a Jesucristo para volver a ser hombres libres del pecado y de la maldad y poder libremente poder servirle al Señor, poder adorarle al Señor, poder obedecerle al Señor, porque para eso el Señor nos creó, para poder servirle, para poder adorarle, para poder glorificar y exaltar su santo nombre. Para eso fuimos creados. Dios no nos creó para ser esclavos del pecado, sino Dios nos creó con ese libre albedrío para que libremente podamos servir, adorar a Dios.
Aleluya. Necesitamos a Jesucristo. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Te damos la gloria y la honra en esta tarde. Aleluya, bendito Dios. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, en esta tarde, por tu gracia irresistible, por tu gracia infinita. Gracias por alcanzarnos. Gracias por revelarte nuestras vidas. Gracias por tocarnos. Gracias por limpiarnos, por lavarnos. Gracias por justificarnos y santificarnos. Gracias por darnos tu presencia, tu espíritu. Gracias por darnos la vida eterna. Gracias, Señor. En este día oramos por los que no te conocen. Oramos, Padre, pidiéndote que tu gracia se manifieste a ellos de igual manera como se manifestó a nosotros. Que tu gracia los alcance, los salve, los liberte y los transforme para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos tu nombre. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, amados hermanos, le damos gracias a Dios por este tiempo corto, pero Dios nos ha permitido poder también compartir su palabra, una meditación de su palabra y de entender también, hermanos, que solamente la gracia de Dios puede salvarnos, puede libertarnos y puede transformarnos. Solamente la gracia de Dios. Amén. Su hermano en Cristo, John Guevara Moreno, hermano, le saludamos al nombre también de nuestra familia. Gloria al Señor. Y también le damos los saludos a través de nuestro amado pastor Rafael Sánchez, la familia pastoral de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, aquí en San Juan Macías. Y bueno, estamos en contacto, estamos, hermanos, pendientes de todo el trabajo, de todo el acontecer espiritual que se está haciendo a través de esta obra por las redes sociales. Así que, hermanos, sus oraciones para nosotros, sus oraciones para mi familia, sus oraciones para nuestro pastor, para su familia también, amados hermanos, orando los unos por los otros. Amén. Vamos a pasar despedidos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, tu misericordia. Gracias por este tiempo. Te amamos y te adoramos. Señor, ayúdanos a seguir perseverando. Ayúdanos a seguir, Señor, perseverando constantemente en tu camino, en tu gracia, en tu amor y tu misericordia. Te damos gracias en este tiempo en el nombre de Jesucristo. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Un pueblo feliz y contento. Amén. Ahí, amén. Ahí está. Rápido. La Débora tiene un especial. Ven, rápido. Ven para acá, Deborita. Ven para acá, ven para acá. Ahí está. Muy bien. Ven para acá. Acá, Deborita. Acá. Ya no llores, ya le vas a cantar. Ponle acá, acá. Así. Ahí. Ya, amén. Dios te bendiga. Amén. Estamos bien. Dios le bendiga, hermanos. Amén. ¿Vas a dar un especial? ¿Qué especial vas a dar? Solo Dios. Jonás. A ver, a la voz de atrás ya. Una, dos y tres. Jonás no hizo Caso fuerte. a la... Por eso. Fuerte. Cuando la gente lo arrojó Y vi. en un bombe grande y Club. como Porque no hizo caso a la palabra de Dios. otra vez. Jonás no hizo fuerte. La palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente. Gente lo arrojó Y vino un pez muy grande y club se lo lo comió. comió. Porque no hizo caso a la... Una vez más. Jonás no hizo caso a la... de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo arrojó. Y vino un pez. Y club se lo comió porque no hizo caso a la palabra de Dios. Amén. Saludos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, dile. Dile, Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Amén. Muy bien. Bueno, Dios le bendiga, amados hermanos. Bendiga. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Amén. 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 Dios Gloria a bendiga. Dios. Ahí está. Listo.